Bueno, soy Boris Drobo del tercero de bachillerato C2 y en esta ocasión vamos a hacer distintas comprobaciones gracias al el simulador de lectura. Empezaremos midiendo los pulsos de inyección mediante el osciloscopio. Para eso es necesario sacar la herramienta de osciloscopio, poner el puntal negativo, el puntal común en el negativo, bueno, prender obviamente, y el puntal en la señal del voltaje del inyector. A continuación vamos a hacer la simulación de que el carro encienda, entonces por ende los pulsos de inyección ya deben empezar. Como se ve en la imagen, cuando el auto se prendió, empezó a moverse el osciloscopio. Esto marca una, una oscilación que tiene una escala de voltaje y tiempo. Según la escala que nosotros pongamos, vamos a ver de distintas formas. Aquí está. Esta es la mejor manera que yo he encontrado para señalar. Son los pulsos de inyección del vehículo en ralentí. A continuación voy a proceder a acelerar y veremos lo que pasa en el osciloscopio. Como pudimos observar, al momento que se acelera, los pulsos de inyección aumentan. Y esto en una escala menor se ve de esta forma. Y esto es básicamente el pulso de inyección. Bueno, a continuación vamos a hacer la medida con el osciloscopio del CKP. Desconectamos el osciloscopio y lo apagamos. Por el momento vamos a quitar la herramienta del osciloscopio, ya que vamos primero a realizar una medida en el CKP. El CKP debe tener una resistencia de 200 miliohmios. Bueno, como podemos observar, el sensor CKP se encuentra bien, entonces vamos a proseguir a hacerlo del osciloscopio. Para esto necesitamos repetir el proceso. Primeramente, el sensor CKP debe estar conectado, si no el vehículo no encenderá. Prendemos el osciloscopio. Conectamos el puntal negativo, el puntal común en el negativo y el otro puntal en la señal o en el voltaje que recibe el sensor CKP, que en este caso es un sensor CKP inductivo. Prendemos el vehículo y asimismo logramos ver una oscilación. Cambiamos el tamaño de las escalas para verlo de mejor manera. Bueno, aquí acomodando la escala como mejor nos convenga, vamos a ver la oscilación del CKP. En una escala, recordemos, de voltaje y tiempo. En este caso de 2 voltios y de 1 milisegundo. Entonces, vemos la señal. Y a continuación, lo que vamos a hacer es acelerar el carro en el simulador, simulando una aceleración. Y ahí veremos, recordemos que el CKP mide la posición del cigüeñal. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede cuando el vehículo acelera. Como pudimos observar, las oscilaciones empiezan a ser más frecuentes.
puesto que el cigüeñal empieza a dar un número de vueltas muy considerable. Si dejamos el carro acelerado en aproximadamente unas 2000 revoluciones a 3000, podemos ver cómo la gráfica cambia. Y así según lo que se acelera en el vehículo. Y eso sería prácticamente la medición del sensor CKP mediante el osciloscopio. A continuación tenemos el poder escanear y generar una falla en el sensor CMP, que es el sensor del árbol de leves, de la posición del árbol de leves. Para esto ya no necesitamos el osciloscopio y vamos a apagar el vehículo por un momento. Seleccionamos la herramienta del escáner, que sería sistema diagnóstico. Primero que nada necesitamos identificar al vehículo. Una vez identificado el vehículo, vamos a revisar. Primero, siempre se debe borrar los códigos de avería. Ya. Prendemos el vehículo. Y vamos a proceder a desconectar el sensor CMP. Vamos a reidentificar el vehículo de nuevo y vamos a revisar todas las averías. Bueno, en el momento de ahora tenemos una entrada baja del circuito del sensor de posición del cigüeñal, que es el sensor CKP que ahorita acabamos de revisar. Pero lo que nos interesa en este momento es la entrada de bajo circuito del sensor de posición del árbol de leves. ¿Eso qué quiere decir? El código que nos genera es el código de avería del sensor. Entonces, si nosotros conectamos el escáner en un vehículo que se encuentre dañado este sensor, nos arrojará un código similar a este. Entonces ese sería el código que se genera al desconectar el CMP. Conectamos el CMP, borramos las averías, volvemos atrás, volvemos a identificar el vehículo y buscamos todos los códigos. Y se ha eliminado el código del sensor CMP, puesto que ya está conectado. Y eso sería lo que incumbe en el sensor CMP. Para el último punto tenemos ver en tiempo real ciertos parámetros del vehículo. Vamos a apagar el vehículo y vamos a seleccionar la herramienta de escáner. Ponemos en sistemas y en la gestión del motor. Datos en tiempo real. En esta ocasión vamos a medir la temperatura del refrigerante del motor, las RPM del motor, la posición absoluta de la mariposa, la posición de la pedal del acelerador y por último el ancho del pulso del inyector. Mostrar selección. Tenemos que prender el vehículo, o sea, primeramente abrir el switch y ahora vamos a ver, las RPMs están bajas, o sea, están en cero y he puesto que el motor está apagado. Y asimismo algunos valores. La temperatura del refrigerante se encuentra en 79.4 aproximadamente, que no debe exceder un máximo de 130. La posición absoluta de la mariposa es 8.9. Eso quiere decir que la mariposa se encuentra totalmente cerrada. La posición del pedal acelerador es 13.0%. El ancho del pulso del inyector es 0, puesto que también está apagado el vehículo. Entonces procedemos a prender el vehículo. Como podemos ver, ya cambian algunas cifras, como puede ser las RPMs, que ya suben de 1 a 834 RPMs. La posición absoluta sigue igual, puesto que no hemos acelerado. Y el ancho de pulso de inyector es de 3.1. Y considerando que el auto ahorita está en
ralentí. Acá abajo podemos observar una gráfica que nos brinda el simulador, que nos indica según lo que tenemos los colores. Por decir, el rojo es la temperatura del refrigerante, el verde es los RPMs, el 11, el azul es la posición de absoluta de la mariposa, la posición del pedal es amarillo y celeste es el ancho del pulso del inyector. Entonces vamos a proseguir a acelerar, a simular una aceleración en el vehículo. Instantáneamente podemos observar que el vehículo empieza a cambiar ciertos valores. La temperatura del refrigerante sube, las RPM sube, la posición de la absoluta de la mariposa se eleva un 35% y la posición del acelerador tiene un 37%. Además del ancho del pulso del inyector, que se encuentra en 6.8-6.2 aproximadamente milisegundos. Y aquí tenemos la gráfica que nos brinda. Entonces vamos a proceder a acelerar en alguna cantidad más grande, puesto que el simulador no corre un peligro de recalentamiento y entonces es seguro hacer por este tipo de mierda. Vemos cómo los parámetros se disparan según la aceleración. Y según la gráfica podemos observar también lo siguiente. Cómo bajan y suben los resultados según el aceleramiento, que simula el estar conduciendo el auto. Entonces eso sería básicamente todo lo que corresponde a este trabajo. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.